Está el doctor Pablo Guerrero, a quien le acaban de dar un asilo político tras haber sido sindicado en el proceso del 30 de septiembre. Ya regresamos. Sí, Pablo Guerrero, sindicado por el 30 de septiembre, acaba de recibir esta semana asilo político en la República Checa, una ex república comunista, y que no tiene una tradición de entregar asilos políticos a cualquiera o a muchas personas. Son contadas las personas que han recibido asilo político en ese país. Hacemos contacto vía Skype precisamente con el doctor Pablo Guerrero. Él está allá en la República Checa. Muy buenos días, doctor Guerrero. Lo saludamos desde el Ecuador y le preguntamos, ¿en qué condiciones le dieron a usted ese asilo político? Buenos días, Janet. Le agradezco la entrevista y entrando en materia, permítame ser lo más literal para que tengan la noticia de manera más fiel a los acontecimientos, y voy a leer 2 párrafos de la resolución. El mencionado peticionario, doctor Pablo Guerrero Martínez, tiene el temor fundado de que en caso de regresar a su patria, aún después de casi 2 años del evento, va a ser enjuiciado por motivos políticos y después declarado culpable y encarcelado por varios años, lo que sin duda se puede señalar como una violación de los derechos humanos, en particular del derecho al juicio justo, derecho de protección de su salud, vida, libertad personal y el derecho a la libre expresión de sus convicciones políticas. La autoridad administrativa, después de la evaluación de los datos facilitados por el solicitante y su comparación con la información acumulada sobre el país de origen, llegó a la conclusión de que el mencionado fue perseguido en su patria por el ejercicio de los derechos políticos y libertades, por lo que, de acuerdo con el parágrafo 12 de la letra A de la ley de asilo, por lo tanto, se le concede el asilo político. La parte pertinente le leo porque la resolución es de 5 o más páginas, 5 o 7 páginas, donde se trasluce los hechos del 30 de septiembre como el punto de referencia que dice relación no a un golpe de Estado, sino a un amotinamiento y sobre todo a la imposibilidad de que haya fluido la libertad de comunicación por esa cadena larga, ininterrumpida, tediosa y de cierta manera totalitaria y fascista que impidió que el Ecuador y el mundo conozcan lo que realmente ocurrió en nuestra patria. ¿Cómo evaluó la República Checa las acusaciones que le hace el gobierno ecuatoriano en el sentido de que usted ingresó violentamente a las instalaciones de Ecuador TV aquel 30 de septiembre? Por eso es que lo están acusando de terrorista. ¿Qué opinión o cómo se evaluó esta acusación allá en la República Checa? Yo quiero aclarar que yo no ingresé de manera violenta. La propaganda televisiva del Estado ecuatoriano, del gobierno, ha hecho un montaje de los videos, pero una vez que se ven sin esa condición persecutoria, han visto acá las autoridades checas y ven que yo obviamente no hice ningún acto de violencia ni en personas ni en bienes, y lo que dice la resolución es lo que realmente ocurrió, que yo fui una persona más de los que estaban en ese grupo, pero que en ningún caso hice actos de violencia física en las personas ni en los bienes de la estación del canal del gobierno. Pero a usted lo acusan de ser como el autor intelectual, ¿no? De haber dirigido al grupo que finalmente integraba a algunas personas que rompieron algunas cámaras que estaban en las paredes del canal, algunas cámaras de vigilancia y seguridad, y también a las personas que rompieron el vidrio de entrada. Mi presencia en la estación del canal del gobierno obedeció a reclamar que se abran las señales para que el Ecuador y el mundo conozcan lo que ocurrió. Que había un amotinamiento político, que el presidente se había autosecuestrado, que el presidente de la República se había victimizado, y lo más grave, que se había ordenado por parte de las altas autoridades del Estado que se irrumpa a bala soplada en un hospital, lo que constituye un delito de lesa humanidad que en momento oportuno el mundo, tengo entendido, tomará los arbitrios necesarios para que se corrija tremendo y tamaño exabrupto del poder que ahora gobierna el Ecuador. Ahora, es curioso o es representativo que la República Checa le haya dado a usted un asilo político. Es el primer sudamericano en recibir este asilo político allá. ¿Qué significa esto para usted y qué significa esto dentro del proceso y a los otros 11 sindicados que igual que usted están acusados de terroristas por haber entrado a Ecuador TV?
usted anota con precisión, la República Checa es de los países que menos asilos políticos dan. Esa fue la decisión que me animó a mí a venir acá y solicitar el asilo, para que no haya ningún entredicho desde el lenguaje propagandístico social comunista del gobierno, que se diga que ha habido algún tipo de influencia. Y la responsabilidad enorme que tengo es poner en alto el nombre de la patria, de mi patria, de nuestro querido país, y exponer en Europa lo que ocurre en Ecuador. Un momento aciago para el Ecuador, donde la propaganda modifica la realidad de lo que ocurre, donde la propaganda totalitaria hace pensar al mundo que el Ecuador es un jardín del Edén, cuando en realidad es el infierno conforme se conoce dentro de la sociedad, y más allá de la propaganda, reitero, del gobierno neocomunista y neototalitario de Rafael Correa Delgado. El asilo político dura 10 años con posibilidad de que se renueven otros 10 años, pero ¿cuánto tiempo piensa usted quedarse allá? Mire, según como van las cosas en el Ecuador, no tengo duda alguna en las próximas elecciones, y es que hay un desprendimiento y una generosidad de la oposición. Rafael Correa no ganará como ocurrió la última ocasión, que no obtuvo más del 50%. Desarraigarse de la patria es muy duro, estar lejos del idioma, de la familia, de los hijos, constituye un golpe muy fuerte, y espero de corazón que Ecuador entienda la gravedad de lo que ocurre en el Ecuador, para que el día del sufragio vote en contra del terrorismo, vote en contra de la delincuencia, vote a favor de los derechos humanos, vote a favor de las oportunidades, y que no sucumba ante la propaganda, que acá entienden muy bien. Acá hay un museo de la propaganda comunista, de la propaganda totalitaria, que me recuerda a mi país, donde se proyecta el estatus de una sociedad, se proyectaba aquí el estatus de una sociedad perfecta, cuando en realidad se atentaba permanentemente contra los derechos individuales, contra el Estado de Derecho, contra un Estado independiente donde no haya concentración de poder. Entonces yo pienso que regresaría al Ecuador pronto. Sí, una última pregunta. Aquí, por ejemplo, el coronel Carrión se quedó aquí en el país, fue a la cárcel y finalmente pudo demostrar su inocencia. Hoy incluso lo tuvieron que devolver y reintegrar a la Policía Nacional, de donde lo sacaron acusándolo también de haber sido parte de la organización de un supuesto golpe de Estado. ¿Por qué usted no hace lo mismo? ¿Por qué no viene aquí y demuestra que no participó en ningún intento de golpe de Estado, y que lo que quiso hacer es precisamente simplemente hacer escuchar su voz un día en que se coartó esa libertad? Permítame contestar parafraseando al pensador José Ingenieros. Dignidad, decía el pensador Ingenieros, que no es rogar lo que uno se merece ni soportar lo merecido. Yo no tenía por qué rogar un proceso justo, porque es un derecho inmanente a un ciudadano, ni soportar el escarnio de una propaganda totalitaria que pretendió acabar mi dignidad. Yo, por dignidad personal, fue mi decisión, tomé distancia. Yo no pido, como liberal que soy, como libertario que soy, que nadie se sacrifique por mí, y tampoco pido nadie me pida que me sacrifique por otro. Por eso he tomado distancia, respeto la decisión de las terceras personas que usted ha nombrado un valiente oficial, pero en lo que a mí respecta, tomé esta decisión para continuar en la lucha desde el otro lado del Atlántico, y hacer conocer en esta parte del mundo que en Ecuador existe una dictadura, que en Ecuador existe un gobierno totalitario en manos de una persona que está conduciendo inequívocamente al país al fracaso y al caos y a la lucha de clases y al proceso del caos marxista. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pablo Guerrero. Esa es la opinión del doctor Pablo Guerrero, emitida esta mañana en este programa en torno al asilo político que le acaba de ser concedido por la República Checa, en donde podrá permanecer hasta 10 años con la posibilidad de que eso sea renovado. Vamos a hacer una pausa comercial.